Dios y de la Patria se abre la sesión. Bienvenido, señor alcalde Durán. Señor Moreno, muy bien, bienvenido. Don Ricardo Leñam, ¿está aquí? ¿Cómo está, don Ricardo? La señora Claudia Bruna. Sí. Y don Gonzalo Durán, presidente de la Comisión de Vivienda, el coordinador de la Nacional de la Asociación, don Miguel Moreno, de la Municipalidad de Independencia, el director de Obras Municipales, señor Carlos Ramírez, y el director de DIECO, señor Fernando Soto. ¿El mismo Sotomalo o otro? Bueno, ¿cómo se ¿Y está director de DIECO? ¿Usted se da cuenta del riesgo, señor alcalde? Bueno, pero... La cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. La señora ministra secretaria general de Gobierno dio respuesta al oficio por medio del cual esta comisión le solicitó emitir una opinión respecto al proyecto que modifica la ley sobre juntas de vecinos, expresando el acuerdo de la cartera de legislar sobre el tema, considerando fundamental que exista un trabajo coordinado entre los distintos actores, esto es parlamentarios, ejecutivos y sociedad civil. A su turno, respecto al mismo asunto a que se refiere el punto anterior, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo coincide en la necesidad de actualizar aquella legislación, precisando en todo caso que las normas sobre constitución, organización y finalidad de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias escapan del ámbito de competencia estricto de su ministerio. No obstante, se advierte que el proyecto reconoce a las juntas de vecinos funciones en relación a la promoción del desarrollo urbano, mejoramiento de los barrios, sectores o localidades, viviendas, entre otros aspectos vinculados con el quehacer de la cartera a través de sus programas. Considerando lo anterior, manifiesta la disposición del MIMBU para colaborar durante la tramitación de la iniciativa. Por otro lado, ha llegado un oficio del director del Servicio de Impuestos Internos, subrogante, mediante el cual responde a una consulta formulada por esta comisión en cuanto a si las definiciones que contiene el proyecto de ley sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, así como las indicaciones formuladas al mismo, pudieran incidir en el cálculo del impuesto territorial que deben pagar los propietarios de viviendas acogidas a este régimen. Al respecto, señala que en la medida en que la iniciativa mantenga la actual metodología de cálculo del derecho que le corresponde a cada unidad sobre los bienes de dominio común, en atención al avalúo fiscal de la unidad, no se afectará el cálculo del avalúo ni el impuesto territorial de los bienes raíces de que se trata, cuestión que sucede en los hechos. El nuevo proyecto no varía esta situación. Y finalmente se han recibido 7 oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento de glosas de la ley de presupuesto, informando sobre ejecución presupuestaria en lo relativo a deudores habitacionales y deudores hipotecarios, catastros sobre terrenos adquiridos, gestión habitacional referido a catástrofes acaecidas en el país, cronograma de los llamados a postulación de los programas habitacionales MIMBU, informe de avance en el mejoramiento de condominios sociales y su entorno, caracterización de los beneficiarios del subsidio al arriendo año 2018 y avance de los estudios de planificación urbana, también del programa Campamentos. Eso sería la cuenta. Y como adelantaba el señor presidente, hoy día se va a recibir a la Asociación Chilena de Municipalidades, que pidió ser invitada toda vez que tiene una opinión actualizada del proyecto de ley sobre copropiedad inmobiliaria. Y correspondería entonces abocarse a esa materia. ¿Sobre la cuenta? Yo tengo una consulta que quedó pendiente el tema, básicamente con el Ejecutivo respecto a las indicaciones que son alrededor de 50 que están digamos, en desarrollo de parte del Ministerio, si es que hay una respuesta frente a eso, o cuál es el plazo que ellos han dado para tenerla. ¿Sobre otros puntos de la cuenta? A mí me parece que yo sugiero que la comisión solicite al Ministerio una explicación por el hecho de no haber ejecutado al 100% el presupuesto. Hay varios millones de dólares que no se ejecutaron y yo creo que sería bueno tener una explicación por qué ocurrió eso. Además de la rebaja que tuvo, además de eso, no lo ejecutó en el 100%. El 2018, sí.
señor. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a lo que consulta la senadora Aravena, bueno, efectivamente en la última sesión que tuvimos en enero alcanzamos a revisar todas las indicaciones, pero efectivamente quedaron varias pendientes y hemos estado trabajando desde esa fecha hasta ahora en esos avances. Nicolás tiene varias propuestas que ha estado elaborando al respecto, revisando también las sesiones, los videos de las sesiones, más las anotaciones que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, ya tenemos varias propuestas que tenemos que socializar también con el ministro. Algunas ya se las hemos ido manifestando, pero hay otras que tenemos que revisar más en detalle en una reunión con ellos. Y la idea también es retomar la mesa de trabajo que teníamos con los asesores para presentarles esas propuestas. Estamos afinándolas, pero no es que durante febrero hayamos dejado el tema sin avance, todo lo contrario, ahí Nicolás estuvo bien involucrado en esa tarea y nada, pues escuchar ahora a la Asociación Chilena, recoger también esos puntos para ver si podemos también recoger lo que puedan señalar ahora. No. Bueno, básicamente eso. Sí. En todo caso, hay un tema central, que es el tema de qué manera va a Sí, operar el Estado respecto a todo el sistema de condominio, porque se ha pedido que sea o una superintendencia o una agencia o algún mecanismo que se cree. Por eso, ¿qué han pensado al respecto? Sí, ¿Qué uno de los temas discusión hay? centrales era eso, y algo ya lo comentamos en otras sesiones, si debiera ser o no un órgano distinto o más bien fortalecer las facultades de órganos que ya están existentes. Alcanzamos a revisar las nuevas facultades para la Ceremi, se aprobó una de las indicaciones que habíamos establecido al respecto. Quedó como pendiente un tema que era el registro de administradores y quizás por ahí se podían resolver varios de los temas que queda esta sensación de letra muerta o de poca posibilidad de fiscalizar ciertas obligaciones, y el registro podría ir en esa línea. Entonces es algo que estamos trabajando lo del registro, pero necesitamos no solo consensuarlo con el ministro, hay que verlo también con SECPRES, con DIPRES, etcétera, posibles implicancias que podría tener. Pero se está trabajando en abordar ese tema porque sabemos que es uno de los temas centrales de los que quedaron pendientes para ustedes, digamos, el tema de la fiscalización y la supervigilancia de la ley. Y tiene mucho que ver con la conversación con las municipalidades, porque se busca que esa instancia tenga las facultades mayores. Por eso, o sea, tiene que también sea el lugar de la memoria, de todas las decisiones. O sea, la vieja superintendencia de valor y sociedad anónima era una manera de registrar todo lo que decidían un tipo de sociedad y fiscalizaba. Aquí esto es una sociedad bien parecida a esa, y entonces las decisiones ¿dónde quedan? Si aquí no hay memoria, no hay nadie que se asegure de que se cumplen, etcétera. O sea, hay un problema, un vacío tremendo, que no es solamente un problema de ampliarle la facultad a la Ceremi. Aquí se requiere organismos especializados, de mayor calidad, que puede coordinarse con otros órganos, pero hay un tema bien serio aquí en esto. O sea, si no vamos a pasar lo mismo que en todo lo que es la policía privada. Lo mismo, que al final se legisló, se trabajó todo, pero se dice, si no hay nadie que lo regule, que sea distinto a las policías, la verdad que eso no funciona. Y está parado el proyecto ya bastantes años, porque no se ha logrado resolver una modalidad para gestionar eso desde el Estado central. Simplemente quería reiterarle. Perfecto, nos llevamos los Nosotros hablamos con los ministros y todo. Sí, por eso. Eso supimos, sí. Blumel, ¿quién es, perdón? Ah. Está bien. Bueno, entonces reiteremosle al ministro Blumel que está pendiente de su respuesta. Él dijo que en marzo ya tenía una respuesta. Ya, ahora nos va a decir mayo. Bueno, está bien. Pero podríamos, bueno, hay que decirle al presidente de la comisión que lo llame entonces. ¿Alguna otra cosa sobre las cuentas, sobre esta cosa previa? Bueno, si no hay otro tema, le doy la bienvenida a nuestra abogada ayudante que se reincorpora aquí a la comisión. ¿La guagua que edad tiene ya? 11 meses. Bueno, es que ya estaba... antiguas abogada ayudante estuvo un tiempo fuera. Bien. Le ofrezco la palabra al alcalde para que nos den a conocer la visión de la Asociación Chilena de Municipalidades sobre esta materia. Sin lugar a duda que es fundamental los municipios, pero es fundamental por el manejo del territorio normal, porque ustedes tienen una anomalía en el trato de los condominios, porque nunca se ha establecido una adecuada relación desde el punto de vista jurídico, y muchas veces los municipios tienen un conjunto de acciones, de gasto, de iniciativa en otras realidades. Quiero aprovechar de informarle que la ley 21.146, que yo pensé que no iba a tener el texto acá la Secretaría, Pero no lo ha pedido.
aprobó la ley de la modificación al sistema de calificación de las elecciones de la Junta de Vecinos, ya es ley el nuevo sistema y termina el procedimiento del Tribunal Electoral Regional que había hasta ahora. Creo que eso es bien importante, pero la Asociación Chilena de Municipalidades debería apurar que los municipios establezcan la forma en que van a tratar esto, porque ahí hay una necesidad de definirla. Señor Durán, don Gonzalo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, senadores, senadoras y a todos los miembros de la comisión. Vengo con una presentación que es un poquito larga, así que voy a pasar muy rápido para tratar de referirme a algunos aspectos que son los más centrales desde el punto de vista, precisamente, de alguna de los roles y del vínculo que tienen los municipios cotidianamente con las copropiedades inmobiliarias, a objeto de tratar de avanzar en la discusión. Un primer gran tema que efectivamente está presente y que para nosotros es de especial importancia tiene que ver todo lo relativo al tema de la participación ciudadana, que debe darse en el contexto de la vida en condominios sociales y en copropiedad, dado que hay un conjunto muy significativo de temas relativos a los derechos y deberes que se tienen en la vida en comunidad, en copropiedad, y de la creciente irrupción de nuevos fenómenos de convivencia al interior de estas comunidades y que no siempre está suficientemente regulado o muchas veces está regulado con normas complementarias, pero son de difícil aplicación al interior de estas comunidades. De manera que aquí hay un primer tema que nos parece que es necesario destacar, relevar y al mismo tiempo identificar con la mayor precisión posible cuáles son los elementos y mecanismos que garantizan esta participación. Y solo un ejemplo de uno de los aspectos que está considerado es el tema de los quórum para efectos de dotarse de soluciones a los problemas de los condominios, y si bien es cierto nos parece razonable a objeto de poder resolver los problemas de las comunidades, disminuir los quórum, esto evidentemente de algún modo también conspira con la voluntad, con el propósito de generar la participación más amplia posible. Y en ese sentido nos parece que aquí hay un nudo crítico que debiera ir por el lado de garantizar quórum, que haga posible la toma de decisiones frente a los problemas y necesidades de las comunidades, pero al mismo tiempo generar mecanismos que estimulen la participación lo más amplia posible. Un aspecto que también está relacionado con el tema de la participación en general y en la toma de decisiones tiene que ver con el tema de los arrendatarios, quienes podrían participar en las asambleas solo en determinadas materias, siempre y cuando no alteren el derecho de propiedad del bien comunitario. Este es un tema bien relevante porque efectivamente en muchísimas comunidades los arrendatarios constituyen la gran mayoría de quienes viven en estos condominios y están inhabilitados de tomar decisiones en un montón de materias o de participar de la vida comunitaria en un montón de materias, lo que dificulta la realización de proyectos, la toma de decisiones, en fin, y de hecho hay que hacerse cargo de una nueva realidad, y es estos proyectos inmobiliarios, estos condominios, que hoy día están prácticamente diseñados, construidos de manera exclusiva para arriendo y por tanto sigue siendo la propiedad de la empresa inmobiliaria o alguna forma jurídica que ellos establezcan. Y eso significa que el control de las decisiones sigue quedando en la inmobiliaria y quienes viven en esas comunidades no tienen ninguna posibilidad de resolver aquellas cuestiones que les competen. De manera que el tema de la participación de los arrendatarios y en particular la situación de los condominios construidos íntegramente para arriendo debe considerar un modo apropiado que las comunidades puedan tomar decisiones y mejorar sus condiciones de vida. Otro aspecto es la distinción entre los condominios sociales y los que no lo son, y probablemente ahí establecer
definiciones un poco más específicas para que no sea solo entre condominios sociales y el resto de todos los condominios. Hay, a propósito del desarrollo inmobiliario, especialmente en comunas de clase media, probablemente un conjunto de otras definiciones que puedan ayudar a definir el tipo de comunidad habitacional de copropiedad. Por ejemplo, las cooperativas podrían ser un instrumento de alternativa para dar continuidad también al proceso de postulación y funcionamiento de estos condominios. Respecto del rol de los municipios, este es un tema recurrente, a veces un poco majadero de parte nuestra. El problema es que muchas veces en la discusión de los proyectos de ley, y no solo en la discusión de los proyectos de ley, en la práctica cotidiana, los municipios asumimos cada vez más tareas y no siempre se cuenta con los recursos para ello, y todos sabemos cuál es la situación de los municipios, además desde el punto de vista de la inequidad territorial, y por tanto hay municipios que tienen todas las condiciones para abordar el vínculo, la relación con los condominios, sean estos condominios sociales o cualquier otro, y una cantidad muy significativa de municipios que no están en condiciones de hacerlo. De manera que siempre que existan los recursos para ello, los municipios podríamos homologar los actos constitutivos de la copropiedad con el objeto de fortalecer los condominios sociales. Y el proyecto de ley creemos que debiera considerar, en tanto exista un rol creciente de los municipios, efectivamente los recursos para, desde el nivel central, para acortar esta brecha entre la posibilidad real de inversión en los condominios. Los condominios construidos en la década del 70, 80, 90 tienen problemas muy importantes de infraestructura, tamaño de los edificios, deterioro de las redes eléctricas y sanitarias, las techumbres, etcétera. Todos sabemos que existe en las políticas públicas, a través del Ministerio de Vivienda, un conjunto importante de programas, del 3PF, el programa de mejoramiento de condominios sociales, en fin, para abordar esto, pero existe un permanente conflicto financiero para quienes administran o son los encargados de los condominios. Hay problemas para postular por efectos de la naturaleza jurídica que tienen que tener para esos efectos. Muchas veces las comunidades se constituyen para efectos de postular estos proyectos, pero una vez que culmina el proyecto dejan de participar y por tanto queda de algún modo la convivencia un poco al arbitrio, digamos, de lo que espontáneamente vaya ocurriendo en esa comunidad. Y por eso es tan importante, en opinión nuestra, que no solo se regule adecuadamente los elementos centrales de la convivencia, sino que se determine con precisión, por ejemplo, quiénes fiscalizan el no cumplimiento de los reglamentos de copropiedad y cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento a estos reglamentos de copropiedad. Cuestión que muchas veces queda radicado también en los municipios, a quienes se les pide que de buenos oficios intermedie para efectos de enfrentar estos temas, y los juzgados de policía local terminan muchas veces también colapsados, sobredemandados por conflictos de esta naturaleza, entre otras cosas por no existir claridad respecto de quién fiscaliza el cumplimiento de los reglamentos y cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento, cuestión que normalmente no se puede aplicar adecuadamente. Ya lo dije, los municipios tenemos que estar permanentemente participando de los temas de funcionamiento de estos condominios. Hay una cosa que no está en la presentación, pero que la anoté ahora y que es especialmente complejo y relevante, que tiene que ver con los fenómenos de seguridad ciudadana, de seguridad pública al interior de estos condominios. En el caso de, para que se entienda especialmente la fisonomía donde adquiere mayor complejidad, el caso de los denominados guetos verticales, estos grandes edificios de copropiedad inmobiliaria, muchos de los cuales son esta tipología que yo señalaba, que se utilizan íntegramente para arriendo. Empieza a ocurrir al interior de la copropiedad problemas graves en materia de seguridad, y las comunidades, los comités de administración, etcétera, no tienen las herramientas,
las capacidades para abordar estos temas y finalmente esos problemas de convivencia no hay autoridad al interior del edificio que pueda enfrentarlos adecuadamente, de manera que también hay ahí temas relacionados con la convivencia que debieran ser regulados y respecto a los cuales, por ejemplo, las comunidades podrían efectivamente tener alguna capacidad de reglamentar temas de convivencia. No sé, el reglamento de convivencia dice que se pueden realizar fiestas de jueves a sábado hasta las 2 de la mañana y tenemos en nuestras comunidades ruidos molestos y problemas de convivencia de lunes a domingo hasta las 6, 7 de la mañana y no hay manera alguna de intervenir en fenómenos de esta naturaleza. Por eso es tan importante que no solo tengamos reglamentos de copropiedad exigibles, validados por las comunidades, sino que además tengamos mecanismos de sanción efectivos y el rol del Estado, incluido de los municipios, con el financiamiento adecuado para efectos de poder intervenir al interior de estas comunidades o de trabajar con estas comunidades para efectos de generar modelos de gestión adecuados. Hay problemas que ustedes saben relativos al tema de los cobros, en las copropiedades relativos al tema de los mecanismos de sanción en caso de incumplimiento de estos cobros, en fin, ahí hay un conjunto de materias de administración, de regulación, de reglamentación, asociado a temas económicos que son fuentes muy importantes de dificultades. Ya hablamos del quórum. Y respecto del rol de los municipios, el proyecto de ley, y yo creo que tiene que ver con esto que señalaba el presidente, de definir cuáles son los organismos, un organismo central del Estado que sea capaz de regular, de registrar, pero lo cierto es que el proyecto de ley no define con precisión, no refuerza el rol de los municipios y ahí nos parece que tiene que quedar meridianamente claro cuál es ese rol y si ese rol va en la línea de ampliar las facultades y las responsabilidades de los municipios en la relación con las comunidades de las copropiedades, esto tiene que ir asociado a financiamiento para su materialización, su implementación y que no genere esta cosa odiosa de que finalmente unos pocos municipios pueden cumplir con estas tareas y la gran mayoría de los municipios no, generando una situación de desamparo. Está el tema de la participación vía electrónica, que es un tema que también es bien relevante. Muchas veces, especialmente los propietarios, no tienen presencia física en la comunidad, en la copropiedad, pero efectivamente hay que garantizar que puedan generarse niveles de participación y de toma de decisiones que no sean necesariamente presenciales y, por tanto, el tema de la participación vía electrónica, digital, debidamente resguardada y garantizada, efectivamente es un tema que pudiera ampliar los niveles de participación, garantizar una mejor toma de decisión en los temas comunes, pero al mismo tiempo con capacidades para regular y garantizar los derechos y deberes de todos. Y finalmente, solo 3 cositas que quiero enfatizar. Primero, insistir, ¿quién fiscaliza el cumplimiento del reglamento de copropiedad? Cuestión que tiene que quedar meridianamente clara. No hay multas asociadas al no cumplimiento de los reglamentos, cuestión que debiera resolver su mecanismo. Normalmente los vecinos acuden en primera instancia al municipio para tratar de resolver problemas de este tipo. Los municipios, salvo las facultades que tienen las direcciones de obras, que tienen que ver más bien con temas técnicos o de constructibilidad, no tienen responsabilidad en esto. Los departamentos de vivienda, las Dideco, normalmente realizan una labor comunitaria de mediación, pero no está suficientemente regulada ni se tienen los recursos para aquello. Tema que quiero insistir, cómo se regulan los edificios destinados íntegramente al arriendo y por tanto que no tenemos la figura de copropietarios activos, masivos, tomando decisiones. Está el tema de la consideración de mínimos de 200 unidades por subadministración
por cantidad de viviendas, es decir, que efectivamente cuando tenemos comunidades de 1.000, 2.000 unidades de vivienda, se puedan generar mecanismos de subadministración para efectos de facilitar la toma de decisiones y garantizar la convivencia al interior de estas comunidades. Y finalmente, respecto del tema de una superintendencia u otro organismo de esta naturaleza, nos parece que efectivamente contribuiría a generar un ordenamiento, a generar condiciones iguales para todos en esta materia, sin perjuicio de lo cual esto también puede convertirse en un instrumento completamente disociado de las realidades locales, y en ese sentido nos parece que siempre finalmente el municipio va a tener que cumplir un rol de mediación, de acompañamiento, de estímulo de la organización, en fin, y para ello debiera precisarse ese rol y estimularse por la vía de generar también mecanismos de financiamiento desde el nivel central. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Gonzalo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ofrezco la palabra a la señora senadora. No hay problema, senadora. Le señalo la dificultad que tuvimos con el avión para llegar con algo de retraso, pero aquí estamos para cumplir la función de sacar adelante este proyecto. Se ofrezco la palabra al Ejecutivo, don Gonzalo Casitúa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, algo comentamos antes respecto del trabajo que estamos realizando para trabajar las indicaciones que quedaron pendientes de la primera revisión que hicimos de las indicaciones. Hemos tomado nota de lo que señaló el alcalde Durán, bastante en línea con varios de los temas que estamos trabajando y que habían sido conversados en otras sesiones pasadas respecto a los tipos de condominio, el rol de los municipios. O sea, son materias que tenemos en el radar y que estamos analizando. O sea, en sesiones pasadas se habló también de estos proyectos de solo arriendo, cómo recogerlos en la ley, la convivencia dentro de esos condominios. Bueno, se mencionó hace un rato el rol fiscalizador, quién debiera tenerlo. Es bueno ver que hay un análisis respecto del rol de los municipios y de los juzgados de policía local. Yo creo que es un rol que está en la ley, que debe continuar también. O sea, son órganos jurisdiccionales que son adecuados para la resolución de conflictos vecinales. A mí me parece pertinente. Claro, el tema de si quedan saturados o no por este tipo de conflictos, más los otros que tienen que ver, porque también suele pasar eso, que muchos conflictos terminan llegando a los juzgados de policía local. Pero estos en particular, los de copropiedad, tiene bastante sentido que sigan radicados ahí, en términos de órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que se pueda revisar el capítulo sobre resolución de conflictos que ya fue analizado y que yo creo que hay algunos artículos aprobados ahí que son bastante pertinentes. Ahí aparece cierto rol de los municipios de mediación extrajudicial que creemos que es sano, que exista, que se potencie también, porque no todo debería llegar tampoco al juez de policía local. O sea, hay situaciones o conflictos de convivencia que efectivamente una buena mediación, y no solo del municipio, que también surgió en la discusión en general, esto de que, bueno, si el municipio no tiene recursos, se incorporó como una indicación, bueno, que firme convenios con organizaciones como la Corporación de Asistencia Judicial u otras, que puedan ayudarlo en ese rol de mediación sin necesidad de tener que incurrir en mayores gastos, o que se asocien entre varios municipios, etcétera, distintos mecanismos que permitan cumplir con ese rol de mediación extrajudicial, porque nos parece pertinente y sano en un órgano que está cercano a los vecinos antes de que llegue a un conflicto judicial. Recogemos lo señalado, ojalá después nos llegue a copia de esta presentación para verla con más detención e incorporar eso en el trabajo que estamos haciendo de revisión. Eso. Gracias, Gonzalo. Senador Sandoval. Sí, usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo, rescatar algunas materias que nos pone la asociación, a quien aprovechamos obviamente de saludar, de temas que en realidad han sido de alguna manera conversados. El tema de la participación de la comunidad, evidentemente que ahí hay un tema que es un conflicto no menor. Me parece interesante ese tema respecto de la apertura a instrumentos complementarios de la participación, como pudieran ser eventualmente el uso de algunos sistemas digitales de redes, ¿verdad?, que habrá que establecer algún mecanismo. El tema del financiamiento, yo
Una situación que también siempre se ha planteado, tú planteas el 3PF, ¿verdad?, respecto de la aplicación en materia de algunos mejoramientos que se pueden realizar y lo que pudiera eventualmente, ¿no es cierto?, quedar fuera de esta área, algunos tipos de condominio, que me parece bien lo que señala la asociación en relación a esta tipificación, porque efectivamente nos encontramos con edificios que están absolutamente construidos para su arrendamiento, donde evidentemente que allí no se va a producir la aplicación íntegra de lo que nosotros estamos tratando de diseñar acá en materia de esta ley de copropiedad. Me gustaría, básicamente, a mí, presidente, que la asociación nos pudiera un poquito especificar respecto al tema financiero, porque nosotros ya, fui alcalde también durante muchos años y siempre quedó radicado a este tema que cada vez que hay una norma, una ley, involucra a los municipios. En el tema de los condominios están directamente involucrados, no es una cosa indirecta, ya por una u otra cosa. Al final son parte integrante de los problemas o de las soluciones que vienen en ese contexto. Y siempre las normas no tienen la componente del recurso para hacer frente a los municipios de esta tarea. Y nos estamos encontrando con que los municipios los transformamos en la piedra de tope de todos los problemas, pero sin ningún peso en los bolsillos. Entiendo que hay muchos municipios, alcaldes, con una gran capacidad de gestión que han suplido, ¿verdad?, esa falencia. Incluso más, tuvimos que legislar no hace mucho respecto al tema de los baches, ¿ya?, para liberar al problema que estaban viviendo muchos municipios que por ley no podían hacerlo, pero tenían que, en definitiva, hacerlo, que estaban siendo objeto, obviamente, de las respectivas. Me gustaría que en el tema de financiamiento, alcalde, pudiéramos a lo mejor acotar quizá un par de detallitos más. Gracias, presidente. Bien, yo quisiera, si me permiten, presencia del Ejecutivo, el ministro Monkever ha mostrado disposición plena a abordar la falencia de este proyecto de ley, en particular en el área de la institucionalidad. Pero creo que lo importante de leer el informe que nos ha entregado el presidente de la Comisión de Defensa, de Vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades, son un conjunto de debilidades, usted lo ha llamado debilidades. No refuerza el rol de los municipios. No crea al interior del municipio financiamiento estatal de una área especializada comunal. No establece sanciones que transgredieran el marco legal de la nueva ley de copropiedad. Este pasa a ser parte nuestra, nosotros podríamos hacerlo. Los dos anteriores son parte del Ejecutivo. Cuarto, no señala las exigencias y características especiales que deberán tener los nuevos condominios sociales. Este es parte también del Ejecutivo. No acota la autenticidad de la participación vía carretera digital, ni define cuantitativamente la cantidad de veces que podría utilizarse esta vía. Este es un tema mixto, al menos, porque esto requiere costo. Este proyecto de ley del Ejecutivo no tiene asignado presupuesto financiero. Y esta es la pregunta del millón. Una vez terminado el trámite vamos a despachar el informe financiero esencial. Y va a ser exigido en la sala de todas maneras. De hecho, contamos con la presencia del presidente. La sala ha dicho varias veces que no está disponible para revisar proyectos de ley que no tengan informe financiero. Y aun cuando logremos despachar este proyecto aquí en el Senado, a la sala del Senado, sin informe financiero, va a tener dificultad de debate, porque no vamos a debatir un proyecto que, en definitiva, no cuente con los recursos necesarios. Esto, don Gonzalo, para transmitírselo al Ejecutivo, al ministro. El reconocimiento de condominio social, y lo más importante, entre los 70, 80 y 90 hay condominios que están prácticamente abandonados, ¿no? Quedaron un saldo en contra que tenemos acumulado, y hay responsabilidad de todos los gobiernos, de los últimos 4, 5, 6 gobiernos. Y mientras no abordemos eso con un programa especial, porque esos condominios no tienen cómo hacerlo sino con inversión, y de hecho se están haciendo. En el caso, en Biobío se están haciendo programas de mejoramiento, cambio de techumbre, cambio de ventanales, que es la única, pero no sé si Gonzalo nos podrá decir, existe un programa permanente, porque esto se ha hecho a través de postulaciones, más bien, no es parte de un programa, se postula el proyecto, no hay un programa especial con un catastro en mano como lo tenemos, es decir, esto es el 100% de los condominios 70, 80, 90, este es el plan que tenemos para los próximos 10 años, de acuerdo a la gravedad, en definitiva un programa sobre el cual haya la certeza de que va a haber resolución en algún minuto, partiendo con la mayor gravedad. Respecto de la superintendencia, al llegar escuché que señalaba que es necesaria una institucionalidad. Esto tiene costo asociado, esto es materia exclusiva del Ejecutivo. Sin esa institucionalidad, esto corre el riesgo de ser letra muerta y caer en ya conocido espacio, es decir, que hacemos leyes que no funcionan y que los responsables
son los parlamentarios, eso lo escucho a diario. ¿Para qué hacer una ley que no va a funcionar? Entonces yo creo que este es un punto clave, porque el esfuerzo que ha hecho la comisión, después de resumir 33 proyectos, don Jorge, secretario, 33 proyectos de ley, el esfuerzo que se hizo en presentar este proyecto de ley y la voluntad transversal que ha tenido esta comisión para tratar esto, en mi opinión, obliga a que el Ejecutivo pueda tener una respuesta formal a lo que aquí hemos coincidido de manera transversal. Y como esto avanza y estamos ya en la etapa final del tratamiento del proyecto, deberá tener un cierto plazo, sobre el cual invitemos al ministro, o tenemos una reunión con él en el ministerio, que está pendiente por lo demás, o tenemos una sesión especial para abordar estos aspectos que requieren innovar con el acuerdo del Ejecutivo. Eso es, senador Montes. Tiene usted la palabra. A mí me parece muy importante que la Asociación Chilena de Municipalidades trate de tomar esto globalmente y buscar una forma de incorporarlo en la ley y también de ver con el Ejecutivo cómo distribuir tareas. La relación del municipio con los condominios y con las copropiedades es bien fuerte, ¿eh? O sea, que va desde el momento de que se decide constituir, o sea, construir un condominio. Varios de los problemas tienen que ver con ese momento, y que los municipios y normalmente las direcciones de obra no tienen suficiente reflexión o trabajo respecto a la importancia del diseño del edificio para el mejor vivir posterior. Esto es válido para el condominio social y para todo tipo de condominios. No es lo mismo unos diseños que otros. El Ministerio tiene unos manuales y distintos instrumentos para ayudar a los diseños, considerando especialmente el problema de seguridad, porque esto se trabajó bastante en el Ministerio en su momento. Entonces, yo lo primero que creo que eso sería bueno conversarlo más. Además que al momento de los ingresos por municipio, ahí obtienen los ingresos por los condominios, y los ingresos no son pocos por los edificios, o sea, tiene un ingreso bien significativo. Y a partir de ese momento que vienen las etapas posteriores. Uno es el tema del reglamento, el primer reglamento de copropiedad, porque claramente yo entiendo que para la recepción es necesario tener reglamento de copropiedad, desde una determinada fecha. El problema que tenemos aquí, todos aquellos que se crearon con las antiguas disposiciones y por lo tanto que tienen el reglamento tipo, ¿no es cierto? Y en muchos casos que ni siquiera sabe que tienen reglamento tipo, pero todos debieran tener a lo menos el reglamento tipo. Entonces, es bien importante además que en ese reglamento se exija un estándar, y esto ojalá que haya diferencia entre los municipios, que haya municipios que se preocupen más y otros menos. Ahora al Ministerio se le ocurrió inventar una cuestión que yo creo que es totalmente ilegal, que una cosa es reglamento de copropiedad y otra cosa establecen que son el acuerdo de convivencia o reglamento de convivencia, no sé cómo le llaman. Ese segundo no tiene ninguna validez legal, ninguna. Y lo están promoviendo en todos lados. Entonces, los principales conflictos que hay se tratan en el reglamento, y esto de la fiesta, de los estacionamientos, de distintas cosas, se ponen en el reglamento de convivencia, pero si hay un conflicto, no tiene valor el reglamento de convivencia, porque la ley dice que lo que tiene valor es el reglamento de copropiedad. Yo creo que eso el Ministerio debiera, eso fue una creación, no sé si el Servio Metropolitano o en todo Chile igual, pero andan promoviendo, porque como es lo más conflictivo, como a las empresas constructoras no les interesa discutir esto ni establecer normas previas, entonces dicen, dejémoslo como algo paralelo que se ve por el lado. Bueno, ese es otro momento. Después, en la administración misma, en la Constitución, aquí hay un tema que hay que resolver, porque en alguna parte debe quedar claro quiénes son los dirigentes, dónde está la memoria de esto y de las actas de las sesiones. Esto yo creo que hay que optar quién lo va a tener, porque está bien, las sociedades anónimas comerciales, la acta y todo esto quedan en manos de sí mismos, ¿no es cierto? Autonomía, la voluntad, etcétera. Pero a su vez hay una copia que queda en la superintendencia de muchas de las materias, no sé cuáles, habría que ver cuáles sí, cuáles no. Pero acá no hay nada. Entonces de repente los dirigentes o se van y se pierde totalmente la continuidad, y esta es una sociedad que tiene propiedad, que tiene decisiones, que tiene continuidad. Yo creo que esa parte es muy clave. Respecto a los conflictos, que es la manera que aquí se ha planteado los distintos tipos de conflictos, yo comparto lo que dice el alcalde, que es bueno regular cómo vamos a tratar, porque hay conflictos de distintas naturalezas. Los más complejos son los que tienen que ver con el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Y eso entiendo que es claramente del sistema judicial normal, pero que es bien difícil, porque son normalmente propiedad colectiva versus individuo. O sea, y esto nos cuesta mucho resolverlo, porque es sobre bienes comunes que gente miembros o habitantes se lo toman. Yo creo que el tema de los conflictos, a lo mejor es bueno revisar el conjunto de normas que tenemos, el rol del municipio en los conflictos, o sea, porque el municipio tiene menos rol, lo único que tiene es el mediador obligatorio, o sea, lo único que
que yo me recuerdo que en los conflictos tiene. Y respecto al tema de inversión, aquí lo que hay es una cuestión que se incorporó, que es el tema de que tienen facultad para invertir en los condominios de vivienda social. No tienen facultad para invertir en los otros condominios. Los municipios gastan en poblaciones no de condominios, gastan más de lo que gastan en los condominios hasta un tiempo, y ahora se les ha empezado a exigir que puedan hacerlo también dentro de los condominios. Anoche yo estuve en una comuna en que el reclamo de los vecinos era que el municipio consideraba que no podía invertir dentro del condominio de vivienda social, y puede hacerlo porque cambió la ley ya hace bastante rato. Y inversiones de otra naturaleza que tienen que ver con mantención y con todo eso, yo creo que sería bueno diferenciar y revisar. A mi juicio, hay una cosa que es lo de arrastre, que dice el presidente, que hay debilidades de arrastre, o sea, todo lo que es techo de asbesto. Eso nosotros deberíamos dejar clarísimo que ese tipo de problemas debieran ser del Servio o del Ministerio, o sea, lo antes posible. Y los otros son fondos concursables, en fin. Respecto a los programas municipales, ustedes han fijado que, yo no sé si todos, pero muchos municipios dicen que los comités de administración no tienen derecho a postular los programas municipales y no tienen derecho a postular a los fondos concursables y a ninguna. Entonces resolvamos eso, porque la ley lo resolvió una vez y la ley dice que sí pueden hacerlo, y la ley de presupuesto dice, en una glosa la ley de presupuesto dice explícitamente eso. Pero, presidente, esto sería bueno resolverlo, porque hay muchos municipios que dicen que no pueden. Y finalmente, en los temas de seguridad, de lo que yo sé, además de los riesgos y todo, la policía se corre bastante de esto. Dice, yo no puedo entrar porque es propiedad privada. En los condominios de vivienda social hace mucho rato que está claro que sí pueden entrar. Bueno, a eso resolverlo, porque por lo menos dejar en claro, y esto hay que verlo con la Dirección General de Carabineros, qué norma hay que establecer de tal manera que lo puedan hacer. Oye, y otra cosa que ha ocurrido, que son el Servio, el Ministerio de la Vivienda, que ha sido muy complicado, porque durante mucho rato el Servio pudo invertir en pavimentación dentro de los condominios de vivienda social y podían postular a pavimento participativo. Llegó un momento en que se les ocurrió que eso no podía ser. Entonces yo quisiera que se aclararan, porque no tienen. ¿Cuál es la razón por la cuál es la diferencia entre una población no condominio y una condominio para efecto de pavimento? Habría que ver dónde está la diferencia. Claro, cuando es condominio queda en propiedad de un particular, pero dentro de vivienda social es una manera de coexistencia y convivencia de otra naturaleza. Yo creo que eso ocurre en varios programas, no solo en seguridad, no solo en pavimentación y en otras cosas, de ver de qué manera se puede hacer. A mí el problema de los arrendatarios es bien delicado, y me parece bien que las empresas, que todo lo que son departamentos de empresas inversoras, habría que tener un tratamiento y poner las exigencias. Yo no sé cuál es la situación tributaria, porque la verdad que, o sea, yo sé de una gran personaje de televisión que compró 400 departamentos, y esa persona no sé cómo los compró, si fue a título personal, no sé, pero si a título personal tiene el DFL2, si no a título personal no tiene, si empresa no tiene el DFL2, entiendo que es así, ¿no es cierto? O sea, claro, si es persona solo puede dos. Pero sería bueno aclarar la situación tributaria, porque el tema de las sociedades de inversión y los departamentos debieran tratarse así. Ustedes se dan cuenta que si es una empresa, la de todo el edificio, tiene mucho más responsabilidad que ser propietaria de puros departamentos. Porque tiene que hacerse cargo de todos los bienes comunes, del conjunto de operación de esto. Y yo estoy de acuerdo que debería tener un capítulo. Y no todo el 100%, porque en algunos casos puede ser el 60, 70%. El porcentaje, hay que tener cuidado cómo se formule, pero yo comparto con el alcalde que eso no está bien resuelto aún. Don Gonzalo. Don Sí, Gonzalo Durán. Muchas gracias, Alcalde. presidente. Voy a partir de atrás para adelante en relación a algunas de las cosas que se han dicho aquí, que creo que son bien importantes. Primero, respecto del tema de las empresas inmobiliarias que construyen con el propósito único de arrendar de manera individual cada unidad habitacional. Es decir, porque está el tema de los inversores, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de empresas inmobiliarias que construyen grandes edificios y que los construyen con el único propósito de arrendarlos. No solo está el tema tributario, está el tema del pago de la patente. No hay pago de patente por concepto de una actividad económica de esta naturaleza, lo que va en perjuicio de los municipios.
Por supuesto, los costos asociados para los municipios son de gran envergadura, porque no solo implica la responsabilidad del municipio, porque finalmente quienes viven ahí pasan a ser vecinos de la comuna, que tienen derechos respecto del municipio. El municipio tiene que atender problemas de recolección de basura, por ejemplo. Quiero decir que en estos condominios en altura, de estos mega edificios, normalmente los arrendatarios son arrendatarios de corto tiempo, razón por la cual no desarrollan ningún vínculo con el territorio, no pagan derechos de aseo. Las empresas inmobiliarias generan subterfugios para evitar también estos pagos de derechos, no generan patentes, no pagan contribuciones, pero generan enormes complejidades para los municipios, no solo desde el punto de vista de estas cosas que yo he dicho, seguridad, aseo, etcétera, sino también desde el punto de vista de la propia convivencia al interior de la copropiedad, razón por la cual el municipio tiene que invertir en mediación, resolución de conflictos, apoyo y acompañamiento en el tema de los reglamentos de copropiedad, porque si bien es cierto, deben contar con un reglamento de copropiedad. Ustedes se imaginarán en la práctica, cuando una empresa inmobiliaria construye un edificio de 500 departamentos, su última preocupación es la de entregar, informar, promover el uso de los reglamentos de copropiedad como un medio de organizar la vida en comunidad. Simplemente hay una actividad económica en curso y lo que se busca es garantizar que se maximice, de manera que el municipio termina cumpliendo ese rol. Entonces, ahí tenemos un gran problema respecto de este tipo de copropiedad, que es la copropiedad que se ha vuelto más significativa desde el punto de vista del volumen. O sea, esto ocurre en todas las grandes ciudades. ¿Para qué decir en la región metropolitana? Solo pongo el caso de la Municipalidad de Independencia. Nosotros tenemos, no sé, 20, no sé cuánto, 30 edificios de 3.000 unidades que se construyeron cuando había un plan regulador completamente desregulado. Y bueno, y esto ha significado desde el punto de vista de los problemas de copropiedad, situaciones de este tipo. En relación al tema de la seguridad, no es solo un problema de la facultad de las policías para ingresar o no por tratarse de condominios privados. También se trata de las condiciones interiores que hacen a veces muy difícil detectar o generar dispositivos comunitarios al interior que permitan identificar los departamentos donde se producen mayor cantidad de problemas de ruidos molestos o problemas de tráfico de droga o problemas de prostitución, etcétera. Entonces, y los comités de administración están completamente atados de mano. Entonces, ahí hay un problema grave respecto del cual los municipios invertimos una cantidad importante de tiempo, de energía, de recursos, y debiera la ley de copropiedad debiera efectivamente identificar este tipo de construcción, este tipo de copropiedad como una copropiedad particular con todas estas complejidades y definir roles y atribuciones de los distintos actores del Estado, y nos parece que es importante precisar todas aquellas funciones que finalmente ejerce el municipio y que del mismo modo en que para otros efectos los municipios pueden recibir recursos. Por ejemplo, cuando nosotros postulamos proyectos de mejoramiento de vivienda social, en el caso nuestro como municipalidad somos EGIS, y por tanto también hay un aporte económico por concepto de asistencia técnica. Bueno, lo propio debiera ocurrir, una línea de esa naturaleza que permita que toda esta intervención que realizan los municipios en relación a la copropiedad tenga una línea desde el nivel central de financiamiento vía asistencia técnica. Nosotros tenemos que prestar asistencia técnica permanente a todas estas copropiedades, no solo los de vivienda social, sino estas que yo estoy describiendo que son nuevas. Entonces ahí hay un gran tema respecto del cual a los municipios nos interesaría efectivamente precisar estos roles, más que precisarlos en el sentido de la discusión legislativa, que pudiéramos en un proceso conjunto nosotros describir la enorme cantidad de funciones que sí o sí vamos a tener que seguir cumpliendo, que no están visibilizadas y respecto a las cuales hay que generar alguna línea como la que yo estoy señalando que permita que los municipios puedan enfrentarlo adecuadamente. Respecto al tema de la memoria, yo
yo estoy completamente de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, porque además la cantidad de conflictos derivados no solo de la memoria organizacional, también de la memoria financiera que hay detrás de los comités de administración y de las distintas formas de organización en el marco de la ley. Y tenemos permanentemente dirigentes que efectivamente terminan yéndose de estas comunidades y sin mecanismos eficientes para que se determine qué pasa con los recursos que eventualmente se generaron por concepto de, qué sé yo, gastos comunes u otras. Entonces, el tema de la memoria efectivamente permitiría también tener registro de responsabilidades en el tiempo en relación a la administración y a la organización de las copropiedades. Respecto a los temas de diseño, claro, nosotros ahí tenemos un problema legal, porque las direcciones de obra efectivamente tienen bien pocas atribuciones. Nosotros como municipio, yo participé del manual que hizo el Ministerio de Vivienda años atrás en temas de seguridad y diseño, pero estos no son aplicables por los municipios. Es decir, no son aplicables porque la ley nos entrega facultades. En el caso de estos condominios privados, nosotros tenemos un rol a través de la dirección de obras más bien de determinación del cumplimiento de la ley respecto a un conjunto de materias, pero no tenemos atribuciones para hacer modificaciones de diseño o siquiera para recomendar modificaciones de diseño. Por supuesto, cuando hay despropósitos desde el punto de vista de la ley, uno puede observar, rechazar un permiso, un anteproyecto, pero desde el punto de vista de las consideraciones de diseño tenemos poco que decir, y a lo mejor efectivamente debiéramos, por lo menos en lo que son condominios sociales, efectivamente tener más atribución desde el punto de vista de cuáles son las consideraciones a tener a la vista. Claro, exactamente. Y la verdad que es interesante oír al director de obra de las Condes, de estas comunas, porque ellos tienen realmente construido una manera de conversar y negociar los proyectos que imponen ciertas exigencias. Sí. O sea, hasta de cultura. Sí. Hasta de poner obras culturales afuera del edificio. O sea, yo creo que en esto es bien importante decir que tienen un margen, no es que no lo tengan. No, sí, y nosotros en O sea, de hecho, ustedes establecen hasta el límite de departamentos, hasta la cantidad de estacionamientos. Eso está establecido por el propio municipio. O sea, La cantidad de estacionamientos por departamento, en conjunto, el equipamiento. Eso es materia de plan regulador. Sí, por eso. Y efectivamente, hay muchos municipios, yo no quiero particularizar. Por ejemplo, en el caso de Independencia, nosotros tenemos hoy día un plan regulador que efectivamente genera un estándar completamente distinto respecto a lo que había. Adicionalmente, hemos hecho manuales con recomendaciones de diseño de espacio público para las inmobiliarias, pero son recomendaciones. Y efectivamente, justamente, tal como dice senador, esto ha terminado quedando un poco radicado en el ámbito de estas funciones que tienen márgenes difusos, muchas veces de comillas, negociación o presión con las inmobiliarias para impulsar ciertos estándares. Lo que digo es que debiera tener mucho mayor precisión y ser mayor el número de atribuciones de los municipios en relación a este tipo de consideraciones, porque las inmobiliarias terminan escuchando más las presiones. Nosotros hemos hecho recomendaciones de diseño que se están cumpliendo, pero les aseguro que en una gran cantidad de municipios las inmobiliarias simplemente no atienden a estas consideraciones. Entonces debiera estar regulado o maximizar esas indicaciones que hoy día hacen posible que el municipio tenga más atribuciones. Eso hay que maximizarlo y clarificarlo, especialmente para los municipios con menos recursos o con menos capacidades técnicas para establecer esta relación. Tenemos un límite para poder darle facultad al municipio. Exactamente. Por eso tiene que ser de otras características. La propiedad privada. Dos veces hay otro tribunal constitucional de este tema. Yo quisiera aprovechar, este es un tema de debate más profundo, porque estamos intentando construir en Camino de Chato 1000 departamentos para 6 comités allegados, más de 1000 familias. Y la verdad es que todo el debate que llevamos hace ya 7 años, recién hemos conseguido con Forestal Arauco 20 hectáreas que están allí a disposición y evaluadas, pero el debate del diseño estructural apropiado por un condominio nunca ha estado presente. Porque en definitiva cuando miramos la UF, que es el subsidio del Estado, que son 980, la verdad es que no da. Toda la tendencia a ir recortando condiciones para poder comprar el terreno y para poder cumplir los requisitos.
la cercanía, terrenos que tienen que estar cercanos a centros hospitalarios, cercanos a ciudad. Entonces, tenemos un problema del monto del subsidio, porque ese subsidio de 980 UF, que llega además con los 200 UF, que son producto de, que cumple el requisito, Carlos, ¿cuál es? Por cercanía a los centros, cercanía a la ciudad, que haya escuelas cerca, no da. ¿Dónde seca la ropa la gente? Que es el lío que tenemos en todos los condominios, producto de la reconstrucción en Talcahuano. No hay dónde secar la ropa. Los condominios que son de bonita fachada tienen que secar al aire libre, porque se humedecen y ya han habido líos de condensación graves, y nadie se hace cargo del tema de dónde la gente seca la ropa en los condominios. ¿Ah? Y lo que hemos hecho recomendaciones al Servio Regional, y es un tema que en esta ley particular alguien tiene que establecer condiciones mínimas. O sea, si son condominios sociales, tiene que haber un estándar mínimo. O sea, no es porque la constructora te ofrezca un departamento que tiene 2,5 metros más, 3 metros más cuadrados, pero que tiene, le ha quitado espacio a la cocina, le ha quitado espacio al lavadero, que en definitiva es solo un intercambio de metros cuadrados y no un mejoramiento en la calidad. Entonces, la pregunta del Ministerio es si vamos a construir, porque es la tendencia, no da para construir viviendas, no hay terreno, el terreno en Chile es caro, el mercado del suelo sigue siendo especulativo, no hay terreno, y por tanto, entre urbanización y terreno, 30% del subsidio, eso es lo que se da. Yo he consultado con expertos internacionales, dicen que es una locura, ¿eh? De que el tema del terreno y los montos que se manejan están fuera de todo estándar, de que en definitiva la especulación del suelo hace que al final termine afectando la calidad de la vivienda. Y en términos de condominios sociales, esto puede llevar a viviendas que se escucha todo de un lado para otro, de que las cajas de las escaleras sean malas, que en definitiva las ventanas sean de baja calidad, afecta en definitiva todo, y después viene el subsidio público igual, ¿eh? Porque lo que hemos tenido en el caso de los departamentos de reconstrucción, vamos en 70.000 millones de costos en reparaciones de departamentos que se hicieron a la plata que habían, que eran en menos de 900 UF, y ahora hemos tenido que hacer 3, 4 inversiones. O sea, han habido sumas de 2.500 millones, de otros 1.500 millones, y llega a equiparar un nuevo subsidio para viviendas que tienen 3 años de uso, 3, 4, 5 años de uso. Por lo tanto, es un tema de política pública que hay que enfrentar de verdad, porque si nosotros seguimos considerando que con las 980 UF vamos a construir un departamento de calidad, cuando la experiencia nos dice, los crudos hechos, los porfiados hechos dicen que a los 3 años hay que hacerle una mantención que equivale al 40%, 50% del costo de la construcción completa, es que estamos en un problema que era, estimados senadores, parte del seminario que no logramos realizar, por lo menos esta gestión, que lo vamos a hacer en Coyhai, que yo espero que el presidente que asuma lo podamos hacer, y que el monto del subsidio para construir diferenciado por regiones. ¿Ah? En Coyhai, que el senador Sandoval nos dice 1.400 UF. ¿Y cuánto tenemos? 980. Algunos se acordarán aquí que hace poco teníamos 400. El techo era 400 UF. Ha aumentado, y también el Servio en algunos casos logra mejorar la calidad, no es todo lo que él dice, mejorar la calidad de todos los tamaños, en fin, se mejora. El problema es que se está comiendo buena parte del mayor subsidio del terreno, por lo tanto es el problema de política de suelo más que seguir aumentando el subsidio, porque a mayor subsidio más va a aumentar el valor del suelo, ese es el problema. Entonces, lo que hacen otros países es que el Estado tiene un poder comprador de suelo, que es el Estado el que negocia con las forestales, no es cada grupo por sí mismo, porque no es lo mismo y que te planifica con anticipación los terrenos que falta una política de otras características, ¿no? Y bueno, yo sé que aquí se robó mucha plata respecto de esto, y por eso que hay bastante preocupación, no sé, se robó, se especuló, ahí cobraban comisión, entonces por eso hay temor a este poder comprador, pero que se requiere construir un poder comprador, eso está bastante claro. No va a ser la pura buena voluntad del dueño del terreno para decir la entrega, no, hay que tener una capacidad para negociar. Entonces, si ponen un precio muy alto, bueno, va a pagar impuestos correspondientes a ese precio alto para el resto de los paños que tiene, el resto del terreno. O sea, el Estado tiene una capacidad negociadora mayor, pero para eso hay que... Yo solo quiero recordar que el ministro Monkever ha señalado que es partidario de la compra de terreno por parte del Ministerio. Ha dicho reiteradamente de que eso va a facilitar la construcción de vivienda de mejor calidad y que va a frenar la especulación. El ministro Monkever, ministro de Vivienda, lo ha señalado en esta comisión y también en reuniones privadas que hemos tenido. Senador Soria, ¿sí? Senador Sandoval. Luego el senador Soria. Y perdón, presidente, a veces la misma falta de planificación del desarrollo urbano y de las ciudades. Nos ha pasado a nosotros en la región de Aysén que el propio Estado, Ministerio de Bienes Nacionales,
entrega a la periferia de los terrenos de las ciudades a título casi gratuito, ¿verdad? Y los propios estados después les compra a las mismas personas a las cuales le entregó. Esta es una aberración que nos está pasando en todas las localidades. Y el valor, imposible de enfrentar, salvo al costo de la calidad de la vivienda. Se entregan casas chiquititas, sitios chiquititos, ¿cierto?, por los problemas. Entonces también es falta de planificación de la ciudad a más largo plazo, presidente. Ahora, bueno, vamos a estar con el Ministerio de Ciudad y Vivienda, ¿no? Esa es la conceptualización. Vamos. Vamos. Senador Jorge Soria, tiene usted la palabra. Lo que quería decir, después de 52 años ininterrumpido ilegalmente el mandato popular de ser alcalde de una ciudad que parte con 30.000 habitantes y llega caminando a las 400.000, creo que la ciudad me dediqué de entrada ahora a ver edificios, que tiene más edificios en Chile construidos en los últimos 30, 40 años. ¿A dónde voy de fondo? Para llegar a ser la ciudad de Iquique me tocó viajar harto por el mundo, porque nosotros no teníamos ninguna orientación. Y hasta ahora el plano regulador va a salir en un año más. O sea, peleamos como 40 años el plano regulador, el seccional, todo un show. Total, el plano regulador lo hicimos a nivel de la Dirección de Obras Municipales y viajando el equipo político y trayendo fotos y armamos el plano regulador de la ciudad. Entonces, a lo que yo iba, al alcalde, al ex colega mío, es que yo creo que esto, venir acá, es el show más grande que veo en los 50. Pero nosotros vemos todas las materias. Pero los que son expertos en esto que estamos discutiendo acá, eres tú como alcalde y todos los alcaldes chilenos. O sea, mi insinuación es que los alcaldes, y yo lo he visto corrido, entre paréntesis, en la asociación, pues yo he pedido más de 3 reuniones así, concretas. Porque yo vine acá a dar mi experiencia de alcalde para traspasarla a un Senado, a una nación. Pero no vine acá a que acá nos van a dar esa experiencia, porque no la tienen los senadores ni los diputados, menos los gobiernos. Tú eres el gobierno, menos los gobiernos. Llegan funcionarios jóvenes, nuevos, que saben de esto. Estamos hablando de construir ciudades que están construidas en todo el mundo, están hechas. Lo que acabo de discutir se discutió cientos de años en Europa, en el Asia, donde quieran. Pero ¿cuál es la experiencia? Con esto quiero terminar. Es que cada día se le da más fuerza, y en eso estoy haciendo un estudio, quiero traer. ¿Quiénes son los que desarrollan el mundo? Partamos con uno de los países más fabulosos que ha habido, Estados Unidos. A mí siempre me dice, tú eres tirado para los yanquis. No, yo estoy socialista de ideas y cada cosa que yo vote va a estar programado bajo el concepto socialista del problema. Y yo diría que los más socialistas que yo he encontrado son los norteamericanos, y la ciudad de Iquique es ciudad hermana, nada menos que con Miami, una de las pocas ciudades que tiene hermandad. Y en Miami, quien maneja todo es el alcalde. Es el dueño del puerto, es el dueño del metro, ya. O sea, ya lo más capitalista, lo capitalista del mundo, 100 la calidad de vida para la gente. Si me voy a Europa y me voy al otro contraste, me recorrí 30 comunas para traerme 200, 300 empresarios hace 35 años atrás de China. Y de allá me mandaron, yo no conocí ni uno de los empresarios. Yo hablé con el alcalde, que era el presidente de cada una de las comunas en el fondo. O sea, siempre se habla del capitalismo, del socialismo, y tú los encuentras en el desarrollo de sus países, de su ciudad en particular, el mismo modelo. El desarrollo son ustedes. Yo creo que nosotros no hemos tomado nunca eso, y eso es lo que yo traté de invitarlos a una reunión especial, que vinieran a la comisión, se lo dije al presidente, busquémosle esto. Pero la verdad es que se nos pasó el año y no lo hicimos. Y cada día nos quitan más funciones.
Yo creo que el Estado de Chile es el destructor. Uno, y no voy a decir del señor Piñera, sino de todos los presidentes que no han entendido y todos quieren quitarle quién manda esto, plano regulador. Aquí nosotros insertando el plano regulador, ustedes lo insertan y la cosa es re clara. Lo que es particular, sea condominio de acá o allá, es particular un negocio privado, lo paga el privado. Porque si no, hagámoslo para yo que tengo mi casita, que me la acabo de comprar, mi apartamento. Sino que pasa a mí, po. Y no es así. A mí me debe pasar, porque yo soy el dueño, pago todo. Pero lo social es lo social. Entonces, ¿quiénes podemos dirigirlo todo? Son los alcaldes. Yo les tiro la pelota en que estas cosas que hemos discutido se hagan en reuniones. Yo no pararía ni una reunión mensual de todos los alcaldes de Chile hasta resolver el problema de Chile. Porque si no, este gobierno y el que viene y los que estuvieron los últimos 40 años le han quitado las facultades totales que ustedes vienen acá a discutir y todo asustadito. Y aquí te advierto que nadie las sabe. Eso era todo, señor presidente. Bien, gracias, senador. La sesión estaba convocada a las 11:30. Quiero pedir el acuerdo de la comisión para poder invitar al ministro, si no puede, para la próxima sesión, la próxima, porque llegamos a un punto en donde avanzar de manera coherente en el desarrollo del proyecto va a requerir definiciones de parte del Ejecutivo. Tenemos otro proyecto de ley de la Junta de Vecinos. Si no podemos avanzar antes que el ministro pueda venir, vamos a poner en tabla el proyecto de ley de Junta de Vecinos para que el Ejecutivo tenga un espacio de tiempo para poder responder las inquietudes que aquí han sido planteadas, que compartimos los senadores, y que han sido planteadas no solo una vez por don Gonzalo Durán. Parte de esto lo planteó en su primera exposición el año pasado durante el inicio de la tramitación de este proyecto. Así que para que pueda transmitir al ministro. Bienvenido en cuanto pueda venir la próxima sesión. Nosotros, mientras no tengamos una respuesta más resolutoria en cada uno de estos temas, vamos a poner el proyecto de ley de la Junta de Vecinos para poder avanzar. Porque seguir avanzando en esto nos va a llevar a tener un proyecto desbalanceado. Senador Montes. Yo creo que deberíamos aprovechar este trabajo que hace la asociación y con el Ejecutivo para objetivar todo el rol que tiene de hecho el municipio respecto a este tipo de propiedad y qué medidas plantea la ley al respecto de esto y qué cosa habría que mejorarla. Yo creo que esto va a llevar necesariamente a dividir condominio de vivienda social o como le llamemos respecto al resto, y eso hay que precisarlo. Si uno va a las leyes de vivienda respecto a condominio de vivienda social, hay una inconsistencia, porque ahí habla de 500 UF. El condominio de vivienda social 500 UF, después se optó hay como 3 o 4 definiciones. Yo creo que sería bueno en esta ley hacer un corte. Y no solo de la vivienda, sino que del condominio, que no es exactamente lo mismo. O sea, porque, bueno, yo creo que sería bueno que ellos trabajaran mientras tanto en objetivar esto, para que no nos queden vacíos, para que no nos queden insuficiencias. Yo creo que sería bastante importante. Además, en la estructura municipal, los municipios tienen que tener dentro de su organización, de acuerdo al porcentaje de condominios. Aquí me quiero meter una cosa, la estadística, alcalde. Yo no logro, a mí no me cuadran mucho las estadísticas que usted plantea. El ministerio tiene una persona muy especializada en esto, que no sé si habrá mejorado, una niña Monsalves, que es el que ha hecho, quien está a cargo del catastro hoy día. Sería re interesante tener un desagregado por comuna, porque no es lo mismo unas comunas que otras, y las comunas que tienen el problema como problema significativo son pocas. 3 regiones. 3 regiones. Sí, pero hay algunas, tú te encuentras con sorpresa de repente. Entonces sería re bueno eso, porque a lo mejor tenemos que contemplar un tipo de convenio o de relación de la comuna, dado mayor complejidad con el Estado, un estándar determinado, estándar 1, 2 y 3, porque tanto en las que son como en las que van a ser. O sea, yo creo que hoy día comunas como Independencia están sobrepresionadas por su cercanía con el centro, pero hay otras que están un poquito más lejos que vienen después, o sea, que van a o sea, San Joaquín yo creo que le viene ahora una avalancha fuerte y el Estado no está preparado para enfrentarla. Bien. Don Gonzalo Casitúa. Solo para recoger algo de ese último punto, cuando estábamos en la discusión en general, antes del plazo de indicaciones, vino
Salvador Ferrer antes de que instauráramos este mecanismo de venir acompañado con profesionales de los equipos, y él hizo una exposición respecto del catastro de condominios sociales, y de hecho me acuerdo que había una lámina que explicaba que en 15 comunas se concentraba un número importante, era un programa que podía estar bastante acotado, y ese también es la virtud de que estemos trabajando al interior del Ministerio con el equipo de condominios sociales, y por eso vino Claudia hoy, y con la DDU para los temas de la División de Desarrollo Urbano, para los temas más de las exigencias urbanas. Entonces es un tema que tenemos ahí, tenemos ese catastro de condominios sociales, esa presentación que hizo Salvador, y efectivamente quizás hay que tener medidas especiales para aquellas comunas o algún mecanismo que permita resolver los conflictos que se generan principalmente en esos lugares y no en las 345 comunas del país, digamos, 346. Eso. Miguel Moreno, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La verdad que el releer la ley 19.535, que es el actual marco que regula, digamos, la copropiedad inmobiliaria, por cierto, desde el punto de vista municipal consideramos que es súper interesante el cómo se está observando, mirando con las peculiaridades y modificaciones que ameritan. Pero echamos de menos, frente a lo que son los condominios sociales, el manejo que realizan las empresas de telecomunicaciones y eléctricas de los frontis de los condominios sociales, donde son verdaderos enjambres de cables que están en estos frontis, que no están regulados desde el punto de vista de esta modificación al proyecto de ley, y que los vecinos o las administraciones que postulan, digamos, a los proyectos de mejoramiento de la vivienda social por parte del Estado, muchas veces se ganan los proyectos, pero estos no se pueden realizar dado de que los frontis, por ejemplo, mejoramiento de fachada, los cables eléctricos impiden una solución a ese problema. Eso, presidente. Bueno, ¿puedo decir una cosa? Yo en esto creo que hay que reconocer que el municipio tiene mucho más facultades que las que usa. Y si no, pregúntenle a Providencia. Y pregúntenle a la Carmen Grés, porque de la época de la Carmen Grés, alcaldesa que regulaba esto en Providencia. Lo que pasa es que en otros municipios supone que no tiene facultad, y tiene facultad para planificar esto. ¿No? Lo tiene, el municipio las tiene. Yo solo quiero señalar que estamos viendo en transporte, cuya presidencia también hasta este marzo tengo, proyecto de ley de origen parlamentario de Cámara de Diputados, que establece la facultad de que los municipios puedan, en caso de un tiempo perentorio, contratar a una empresa, retirar los cables y luego facturarle a la empresa propietaria de los cables en abandono, sin utilidad. Esto ha generado un gran debate, pensamos que iba a ser un proyecto simple, pero claramente se ha complicado su debate. Lo que sí es cierto es que hay miles de toneladas de cable arriba de los postes en desuso, y esto está causando graves problemas. Entre ellos recibimos a juntas de vecinos de Viña del Mar, condominios sociales, que han tenido graves problemas producto que las compañías telefónicas han instalado los frontis, lo que ha impedido incluso que hagan proyectos de reparación. Ni les preguntan. Y por tanto tenemos un problema. Ahora, a propósito del tema del cambio de medidores, está claro que la electricidad llega a los medidores por cable, y ahí está puesto el tema, es parte integral. Vamos a ver si logramos abordarlo, pero sigue pendiente. Yo he reclamado viceversa, de que este es un tema que se puede ver en la Comisión de Transporte, que tiene que ver con energía, pero que también toca las viviendas. Y en ese sentido, lo más probable es que ese proyecto de ley venga acá, a la Comisión de Vivienda, porque lo que están diciendo, hay senadores que han pedido que se vea en Constitución inclusive, lo que iba a ser de fácil despacho. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradecemos a don Ricardo Leñam, a Claudia Bruna, a don Gonzalo Casitúa y, por cierto, a nuestro alcalde Gonzalo Durán. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Se levanta la sesión.